Bienvenidos a De Café en Café, el podcast. Mi nombre es Dunia Espinosa, soy gestora de proyectos ambientales del Instituto del Café de Costa Rica y hoy estamos en el primer episodio de este 2026 con un tema súper especial titulado Café, Aves y Biodiversidad, nuevas alianzas para el futuro de café. Tenemos a dos invitados estrellas, un invitado internacional y espero que disfruten muchísimo el episodio del día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre las historias, innovaciones y personas que están construyendo el futuro del café en Costa Rica. Y muchas fincas cafetaleras en Costa Rica también funcionan como un espacio de conservación para las aves, no solo nacionales, sino también migratorias. Y ese es un poco el tema sobre el que estaremos ampliando para que puedan conocer más sobre los esfuerzos que está realizando el Instituto del Café de Costa Rica en conjunto con ONGs internacionales para posicionar este tema dentro de nuestros productores y así añadir más valor agregado al café de Costa Rica. Iniciamos presentando a una de nuestras invitadas. Ella es doña Ana Lourdes Acuña, es una productora de la región de Occidente, específicamente de la zona de Naranjo. Y doña Ana Lourdes no solo es productora de café, también es empresaria, es senderista y es pajarera, que vamos a conocer un poquito más qué significa ser un pajarero en Tiquicia, ¿verdad? Y desde muy joven ella ha apoyado todo el tema de conservación y protección ambiental en su finca y en su comunidad. Y también nos acompaña la mañana de hoy Andrés Anchondo. Él es director del programa de aves migratorias para América Latina y el Caribe de la ONG internacional ABC Birds o International American Bird Conservancy. Desde hace 7 años trabaja con ABC y con socios de 11 países diferentes de la región, promoviendo e implementando prácticas agrícolas amigables con las aves. Andrés combina su experiencia en finanzas, negocio y sistemas agroforestales para desarrollar proyectos que beneficien a las aves, a los productores y a las empresas. Bienvenido Andrés y bienvenida doña Ana Lourdes. Muchas gracias, Dunia. Muy feliz de estar acá y agradecida por la oportunidad. Muchas gracias, Dunia, igualmente, y saludos a doña Ana ahí en el estudio y les agradecemos mucho a ICAPE por este espacio. Muchísimas gracias a ambos, un placer estar aquí con ustedes compartiendo esta mañana. Y bueno, para comenzar este episodio, Andrés, cuéntanos un poquito más sobre qué es ABC Birds y cuál es su misión. Gracias, Dunia. Bueno, American Bird Conservancy o ABC, como normalmente nos conocen, es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a la conservación de las aves y sus hábitats en todo el continente americano. Nuestra misión es detener la extinción de las aves y proteger los lugares de los cuales dependen, trabajando con socios locales, comunidades, gobiernos, el sector privado, para lograr esta misión. Gran parte de nuestro trabajo se enfoca en la conservación a escala de paisaje. Nosotros los conocemos, estos paisajes, como birdscapes, o paisajes para las aves, donde promovemos buenas prácticas productivas, prácticas sostenibles, para que sean estas prácticas amigables con la biodiversidad. Sabemos que estas prácticas benefician a las aves y a los productores también. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, doña Ana Lourdes, cuéntenos un poquito sobre su finca y su historia como productora. Sí, bueno, yo vengo de una familia tradicional, soy la 4ª generación de productores de café de Naranjo. Y la finca la heredé de mi abuelo directamente y he dedicado, en principio, pensaba hacer una finca únicamente reforestada para proveer alimento y hábitat para las aves. Y porque era un potrero cuando lo recibí. Y mirando, digamos, opciones y conversando, decía, bueno, y si ya lo tiene reforestada, ¿por qué no la siembra de café? ¿Verdad? Si veníamos de esa tradición
de producir café en la familia, y esa era una finca que no se estaba usando para eso. Y bueno, esa es la historia de la finca, la dedico a mi abuela, Graciela. La finca se llama La Gracia del Común. El común es la comunidad donde está la finca. Y bueno, más que producir un café, siempre he pensado que la finca sea a futuro un modelo para la protección de la biodiversidad, no solo las aves, especialmente las aves, sí, pero buscando un ejemplo de comunidad, en la misma comunidad donde estamos, donde los animales, las plantas, el café puedan subsistir en un ambiente amigable, sostenible y ojalá con un propósito educativo para no solo los productores, sino también para las familias futuras. ¿Hace cuántos años llevas este proceso con tu finca de café? Si yo heredé la finca alrededor de, bueno, cuando era adolescente, nosotros venimos de una familia que quedamos huérfanos muy, muy pequeños. Mi papá siguió, digamos, mi mamá murió y mi papá siguió con la finca. Y producimos café toda la vida, estudié cogiendo café, dando el corte. Yo era la mujer de la calle en el cafetal, así me llamaban los cogedores, ¿verdad? Es la persona que recibe y entrega el café y lo mide y paga al final. Y después, pero bueno, con un modelo de negocio de producir para un beneficio o producir para una cooperativa. Me involucré como en el 2020 en el programa de Bean Voyage, que es un programa para mujeres productoras de café con pequeñas fincas. Y ahí le di vuelta a la idea de poder hacer un producto que yo procesara, una marca y un café propio, ¿verdad? Una marca propia. Entonces combino esas dos actividades y en particular he dedicado el café a las aves. Me encanta. Entonces el café mío se llama el toquí. El toquí es el pinzón cafetalero. Y ahora seguro vamos a hablar un poco más de eso. Que los andas luciendo también Aquí en los están. aretes tan hermosos que andas. Muy bien, muchísimas gracias y felicidades por ese proceso que has llevado con tu finca, esa transición también de regeneración en una propiedad que era potrero originalmente y también esa transición de productora a empresaria, ¿verdad? Bien. Y a ese nuevo producto que vamos a conocer más adelante. Andrés, cuéntanos también, Andrés, un poquito en qué consiste el convenio que recientemente firmamos entre la Unidad de Proyectos y Dirección Ejecutiva del ICAFE con American Bird Conservancy. ¿En qué estatus está y cómo lo visualizan desde su ONG? Claro que sí, la verdad es que les cuento que estamos muy emocionados por este convenio con ICAFE. Si bien ABC lleva trabajando ya un par de décadas en el tema del café amigable con las aves, este convenio es el primero en su clase que tenemos. Entonces, estamos muy emocionados. Este convenio entre ABC e ICAFE busca establecer una colaboración entre nuestras instituciones para promover la conservación de las aves, como lo mencionabas, especialmente aves migratorias, al mismo tiempo que buscamos apoyar la prosperidad de los productores de café en Costa Rica. La idea de este convenio es que trabajemos juntos en diferentes líneas de acción, como son la restauración y mejora de hábitats en fincas cafetaleras, el intercambio de conocimientos técnicos entre el instituto y nuestra organización, el desarrollo de proyectos que pueden ser pilotos, que pueden ser a gran escala, y también que identifiquemos juntos oportunidades de financiamiento para apoyar a los productores en las regiones de Costa Rica que son importantes para las aves. En este momento estamos en etapas iniciales, acabamos de firmar este convenio, entonces estamos a lo interno en ABC identificando oportunidades concretas para colaborar con ICAFE. Los siguientes pasos incluyen que juntemos a nuestros equipos técnicos para identificar zonas prioritarias para ambas organizaciones, que exploremos y llevar a cabo algunos proyectos piloto. Por ejemplo, podría ser en la finca experimental del café,
y que desarrollemos iniciativas en conjunto que beneficien a las aves y a los productores. Podría incluir, por ejemplo, el tema del monitoreo de aves en las fincas. Sabemos que el monitoreo de aves nos ayuda también como indicador de la biodiversidad y la salud de las fincas. Y en ABC desarrollamos hace poco una herramienta, un índice que le llamamos el Birds Plus Index, el índice Birds Plus, perdón, que nos ayuda a medir la biodiversidad en las fincas. Entonces es algo que podríamos explorar juntos para apoyarle a los productores a tener mayor conocimiento, mayores herramientas sobre los indicadores de sus fincas. Entonces son varias cosas muy emocionantes que podemos explorar juntos. Muchas gracias, Andrés. Y este convenio busca específicamente generar herramientas para llevar esa pasión que ya tienen algunos y algunas productoras, como es el caso de doña Ana Lourdes, a más productores en el país, especialmente en zonas de alto interés para especies migratorias que durante el invierno vienen, ¿verdad?, a Centroamérica, a Sudamérica, a protegerse de los fuertes inviernos que hacen en el norte. En este sentido, hablando de trasladar esta pasión, doña Ana Lourdes, de las aves, ¿cómo nació su pasión y su interés por las aves y por la protección de ellas? Sí, yo haciendo un examen de regreso, de conciencia, pienso que debo esta pasión a la escuela, ¿verdad? Y después al colegio, posiblemente. Y después a mi familia, ¿verdad? Mi abuelo le encantaban las aves, pero las tenía en jaulas, ¿verdad? Y entonces antes los pajareros eran personas que iban a cazar las aves a los lugares. Ahora todo ese concepto ha cambiado y para ahora en la comunidad pajarera, por ejemplo en Costa Rica, son personas que no solo admiramos la belleza, las identificamos, las observamos, las contamos y las registramos y cuidamos en nuestros hábitats, ¿verdad? Entonces nació en esa escuela que lo lleva a uno a sembrar, a hacer una huerta, ¿verdad? En el cafetal hay muchas aves y las recuerdo, uno está cogiendo el café y ahí está el nido, ¿verdad? Está en los árboles y la sombra, que es el hábitat especial para que las aves lleguen al cafetal, los tipos de árboles y frutos que se producen. Y bueno, hay aves que no solo están en los árboles, están en el suelo, ¿verdad? Entonces uno las observa ahí, como el güiro, el come maíz, que les llamamos nosotros aquí, que está ahí en los alrededores nuestros. Entonces todo ese conjunto, diría yo que se amalgama con un regalo que me hacen mis hijos de la Biblia de las aves. Y dice, bueno, si a usted le gustan las aves, no deje de estar diciendo pajaritos, ¿verdad? Y entonces me inscribí así a profundidad. Llevé todos los cursos de aves, ¿verdad? Desde aves urbanas, aves migratorias. Empecé a aprender sobre los conteos, participo en conteos nacionales e internacionales, especialmente cuando tenemos aquí aves migratorias en los meses, digamos, a final del año, cuando, como decías, vienen del norte, pero también vienen del sur, ¿verdad? Porque en ambos continentes o en ambas áreas de América tenemos el invierno. Y bueno, yo pensaría que a partir del 2020 me convertí en una pajarera. Muy bien. Porque además de eso tengo a mi esposo que le encanta la fotografía y entonces yo observo las aves, él les toma la foto y después ya detallo muy bien el registro y bueno, llevé cursos con eBird. Trabajo con Merlin para hacer los conteos y la identificación. Y entonces es un estudio que he hecho para aprender, porque si uno quiere proteger algo, cualquier cosa que sea a nivel de plantas o a nivel de biodiversidad, animales, fauna, y ahí tiene que saber algo de eso, ¿verdad? Porque a veces dicen, bueno, le pongo un comedero. Bueno, ¿para qué? Si puedes sembrar una planta en el mismo cafetal, si puedes poner un árbol especial que van a llegar. Entonces, desde ahí estoy en eso y estudio diariamente porque hay muchísimo. Nosotros tenemos más de 735 especies de aves, ¿verdad? Entonces es un país muy biodiverso y muy amplio
Solo en Colibris tenemos 53, ¿verdad? Identificarlos, mirar dónde, no están en todo lado, tenemos unos en el sur, otros en el norte. Y entonces requiere un estudiar para estos programas que posiblemente Andrés nos va a invitar a hacer. Bueno, ya saben a todas las productoras y productores que si quieren aprender más, pueden contactar a doña Ana Lourdes también, ¿verdad? Su guía cafetalera local de aves. Y nos habló de un libro muy, muy emblemático para Costa Rica, que es Sí. La Guía de Aves de Costa Rica. Ajá, sí. La podemos mostrar. Sí, aquí, bueno, Para es que un sí. libro de trabajo, de rayado y todo, pero es la única forma para poder aprender. Pero ya doña Ana Lourdes nos dio buenos tips de cómo quieren empezar, ¿verdad? Productoras y productores, si ustedes quieren empezar por algún lado, ya doña Ana Lourdes nos dio varios tips de cómo iniciar. Y nos hablaba Andrés de los inventarios y los monitoreos de aves. Doña Ana Lourdes, usted ha estado realizando ya por algún tiempo estos inventarios en su finca. ¿Qué ha descubierto a la fecha en esos inventarios? Sí, yo pensaría que, bueno, ahora cuando hay todas estas estadísticas para colaboraciones internacionales, que, bueno, que uno puede aplicar por fondos, a uno le piden datos, ¿verdad? Datos no solo de los gastos, los ingresos, pero si estamos pensando en que cumplimos un pacto verde de exportación del café, un dato que es, yo diría, importante, es si usted tiene aves en su cafetal o están regresando las aves a su cafetal, no estaban, pero regresan, es un índice importante. Entonces, si usted puede contar esas aves, saber cuándo llegan, qué tipo, qué especie está visitando su cafetal, o es una especie que no estaba y llega, eso es un dato muy importante. Porque si bien es cierto, hace años en la antigüedad era parte de lo que nuestros abuelos medían, pero no contaban. Ahora ya podemos contar y dar esos datos para los compradores de café. Y pensaría yo que si usted tiene las listas, tiene los registros y hay plataformas, por ejemplo yo trabajo con eBird, y usted puede mirar el gráfico, ¿verdad?, de visitación de un ave, si vinieron las migratorias, si vino la tangara veranera y estuvo, generalmente ya regresan a los mismos lugares, y si hay donde comer y hay agua, y las prácticas agrícolas son sanas para la convivencia, ese índice creo que si le damos un valor en nuestra producción es reconocido y puede tener, digamos, un ingreso adicional, no solo para ir a verlas, sino para mirar que esos ambientes son amigables para ellas. Está muy interesante cómo doña Ana Lourdes, ¿verdad?, nos ha hablado de regeneración, nos ha hablado de pasión por la conservación y por las aves, de escalar un modelo de negocio a un microlote más especializado, de mayor calidad, que puede comercializar directamente. Y también con esta pregunta, pues nos contó cómo ese estudio por las aves también la ha llevado a procesos de aplicación de proyectos internacionales y fondos no reembolsables. Entonces vean cómo tiene muchísimo futuro, muchísimo valor y no es un elemento aislado el tema de integración de biodiversidad en nuestra producción. Andrés, para ti, sabemos que tu organización trabaja en la conservación de aves con diferentes cultivos. ¿Por qué el café es un cultivo estratégico para la conservación de las aves? ¿Y cuál ha sido la experiencia de ABC Birds en Latinoamérica con productores de café? Claro. Pues sí, el café es un cultivo estratégico para la conservación, porque muchas de aves migratorias, esas que tú describías que pasan el verano en Norteamérica y después cuando llega el frío en Norteamérica migran hacia Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ellas pasan gran parte del año en la región, en América Latina y el Caribe. Muchas veces pensamos que son especies norteamericanas, pero la verdad es que pasan más tiempo en Latinoamérica y el Caribe. Entonces, tenemos que conservarlas y las fincas de café son estratégicas para ello.
Estas especies migratorias en sus áreas de anidamiento tienen requisitos de hábitat muy específicos, condiciones muy específicas, tamaño y especies de árboles, comida de la que se alimentan a sus crías, pero cuando llegan a las tierras invernales, América Latina y Caribe, ellas son más generalistas, ellas utilizan más espacios. Y uno de estos espacios que utilizan las aves son las fincas de café. Cuando el café se cultiva bajo sombra o con prácticas amigables con las aves, estas fincas proporcionan un hábitat y corredores bien importantes, no solo para las aves, sino para toda la biodiversidad. En muchos casos, los cafetales con árboles de sombra funcionan de una forma similar a pequeños bosques. Dependiendo del nivel de sombra, hemos visto que las fincas se comportan o tienen la presencia de aves similar a un bosque secundario. Entonces, esto es muy, muy bueno. Estas fincas en buenas condiciones ofrecen alimento, refugio y conectividad entre las diferentes áreas de bosques o áreas protegidas que existen alrededor de las fincas. Por eso que trabajamos y apoyamos a los caficultores, porque representa una gran oportunidad para conservar a las aves y sus hábitats. Mencionabas nuestro trabajo en la región, en Latinoamérica, con otros productores de café y las iniciativas que tenemos. Bueno, ya llevamos cerca de 2 décadas trabajando con productores y cooperativas cafetaleras en varios países, incluyendo en Honduras, Colombia, Venezuela, República Dominicana, promoviendo, ayudándoles a implementar esas buenas prácticas que benefician a las aves y a la biodiversidad. Entre estas iniciativas incluye el tema de restauración de árboles de sombra en fincas, la mejor gestión de las fincas para aumentar la diversidad de especies productivas, tratando de incrementar las especies más allá del café, como puede ser con árboles frutales, con árboles maderables, ayudando con el tema de monitoreo de las aves. Ahora con esta herramienta que les mencionaba del Birds Plus Index, este índice, la idea es utilizar las grabadoras de sonido, identificar a las aves, y a todas estas aves se les ha asignado, los científicos en ABC les han asignado un puntaje a todas las aves del planeta, más de 10.000 aves. Entonces, analizando qué se grabó a nivel de finca, identificamos y asignamos un puntaje a la finca, que podemos comparar antes y después, la finca nuestra con la finca del vecino o la finca con la que estamos trabajando con un bosque cercano, y nos permiten entender cómo está la biodiversidad. Y bueno, también hemos colaborado en temas de conectar a los proyectos, a las cooperativas, a los productores con los que trabajamos, con mercados, aquellos mercados diferenciados que estén dispuestos a pagar mejor por todo ese gran trabajo que hay detrás de un buen café. Entonces es otra forma en la que hemos colaborado en nuestras iniciativas. Y bueno, también la idea trabajando junto con ICAFE es que podamos desarrollar proyectos a mayor escala a nivel de paisaje, donde integremos la conservación, integremos producción sostenible, y esto último que les mencionaba, el tener acceso a mercados diferenciados para beneficiar a los productores y sus familias. Gracias, Andrés. Doña Ana Lourdes, ¿qué tipo de aves se observan en su finca más comúnmente? ¿Cuáles son sus consentidas en la finca? Y algo muy importante, usted está desarrollando un producto que destaca y galardona al pinzón cafetalero. Cuéntenos un poquito más de eso. Sí, bueno, ahí, depende de la región, van a llegar aves posiblemente diferentes, ¿verdad? Tenemos climas más cálidos, más fríos, más altos, ¿verdad? Valles y montañas, sobre todo en Costa Rica, que tenemos tanto relieve diverso. Y como mencionaba Andrés, definitivamente si ellas encuentran alimento y agua, van a estar ahí. Entonces, comunes, bueno, el yigüirro, ¿verdad? Las tangaras, en este caso lo llamamos la viudita, para que nos entendamos con nombres más tiquicios, ¿verdad? Más de Costa Rica.
esas son comunes, ¿verdad? A veces no vamos en la noche al cafetal, pero en la noche hay mucha actividad en los cafetales, ¿verdad? Tenemos lechuzas, tenemos gavilanes, tenemos, ¿verdad? Muchísimas especies que pueden llegar por ahí. Y eso en las residentes. Y en las migratorias, especialmente las reinitas, les encantan los cafetales porque se forman las telas de araña, hay mucho mosquito, ¿verdad? Dependiendo si cae alguna fruta, y ellas se alimentan de insectos. Entonces, las escuchamos muy frecuente cuando llegan. Si hay árboles altos, ellas les gustan, ¿verdad? Esos pinos y esos árboles grandes, especialmente en las montañas más cerca, por ejemplo, allá en la zona de Boaz. Van a llegar muchísimas migratorias que se quedan ahí porque consiguen el alimento. Y tenemos en particular aves que son endémicas, ¿verdad? Costa Rica, aunque la diversidad es muy grande para sus aves, con muchas especies, únicamente tenemos 6 endémicas continentales. ¿Eso qué significa? Que están en una región. Esas aves solo están en esa región. De esas 6, el tema es que 3 solo están en la isla del Coco. Y nosotros no tenemos acceso para ir a la isla del Coco. Entonces nos quedan 4 endémicas continentales. Okay. De esas 4, 2 son colibríes, una es una tangara y el pinzón cafetalero. Pero el pinzón cafetalero tiene la particularidad, bueno, se le llama pinzón cafetalero porque se deriva de una especie de pinzones que originalmente estaba en toda la región de Centroamérica, pero al estudiar sus características, mirar sus facciones, ¿verdad? O en estos puntos de identificación, se notó que son especies diferentes y entonces le otorgan a que es el pinzón cafetalero costarricense, la categoría de endémico, único, continental y únicamente en el mundo para Costa Rica. Ese es el pájaro de mi marca, ¿verdad? Ese es su consentido. Ese es mi consentido, porque además mi finca está en el occidente y ese pájaro solo está en el Valle Central. Entonces, ¿por qué vive ahí? Vive ahí porque encuentra alimento. Él no es de los árboles, sino que es forrajero, es decir, anda por las hojitas, ¿verdad? Se come los gusanos que caen de la roya o la broca. Él come insectos, forrajea cerca de las matas de café y se eleva a máximo 1,5 metros. Ahí es donde está su hábitat. ¿Qué tipo de hábitat? Los cafetales, por eso es el pinzón cafetalero, ¿verdad? Costarricense. Y los chayotales, es decir, los cortavientos, las cercas, ¿verdad? De las fincas. Entonces, bueno, me enamoré de él, ¿verdad? Y le dediqué, en este caso, también mi marca de café, porque creo que no solo ya fue declarado una especie amenazada. Nosotros tenemos la dificultad que el café está en el Valle Central y que es el crecimiento urbano paralelo. Acelerado en esa zona. Entonces, esta especie que necesita el cafetal para vivir quedó separada porque nosotros tenemos la región occidente y está toda la zona de Orosi y el crecimiento urbano en el centro. Entonces separa la posibilidad de que esta ave se interactúe con otras aves y haya una mayor reproducción y no tengamos, digamos, una extinción acelerada. Y es una región muy pequeña, ¿verdad? Entonces fue declarada, o ya está declarada como una ave en amenaza, pero podemos recuperar su existencia y su hábitat si los cafetales tienen todo el contexto para que permanezca. Hay ya conteos que identifican algunas zonas, especialmente, por ejemplo, Orosi, especialmente la zona donde está mi finca, ¿verdad? Que es Poás, Sarchí, Grecia, y hay un foco que se ha visualizado en Monteverde, pero básicamente en el Valle Central. Ok, excelente. Bueno, y Costa Rica es un destino reconocido internacionalmente a nivel turístico por el turismo de conservación, el turismo de biodiversidad, el turismo de avistamiento de aves. De hecho, en zonas como las que acaba de mencionar doña Ana Lourdes, por ejemplo, Monteverde, ¿verdad? Que recibe miles de visitantes
al año solo para ver ciertas especies de aves. Entonces surge otra sinergia muy importante para tener en cuenta productoras y productores, y es cómo la actividad cafetalera también puede hacer sinergias importantes con el turismo rural comunitario y el turismo de conservación. Andrés, cuéntanos, ya vamos cerrando o llegando al final de este podcast tan diferente, pero desde tu experiencia regional en estos más de 11 años de trabajar con productores desde ABC Birds, ¿qué beneficios han observado cuando las fincas cafetaleras integran la conservación de la biodiversidad? ¿Cómo pueden estas iniciativas generar valor adicional para los productores de café? ¿Qué casos de éxito puntuales son o han sido tus favoritos en estos años? Claro, es una muy buena pregunta. Me gusta esa pregunta porque cuando las fincas integran la conservación de las aves y de la biodiversidad, se generan múltiples beneficios. No solo para las aves, no solo para la biodiversidad, sino también para los productores, sus familias. Por un lado, los sistemas agroforestales del café bajo sombra, que tienen mayor diversidad de árboles y hábitats, pueden mejorar la salud del suelo. Tenemos suelos más sanos, suelos más fértiles. También nos ayudan con el tema de regulación del agua. Cuando pasamos por temporadas muy secas, sabemos que los sistemas agroforestales, aquellas plantaciones bajo sombra, retienen mayor agua en el suelo, haciéndonos más resistentes a estas sequías. Y bueno, las aves también son controladoras naturales de las plagas. Existen varios estudios científicos que nos muestran cómo fincas donde se excluyeron a las aves de forma eh, planeada vieron un mayor incremento en las plagas que impactan a las plantaciones de café. Entonces, de ahí la importancia de estos controladores naturales de plagas. Por otro lado, cada vez más consumidores y compradores en todo el planeta valoran más estos productos que se producen de forma sostenible con la naturaleza, de forma amigable con la naturaleza. Esto nos abre oportunidades para acceder a mercados diferenciados, a compradores dispuestos a pagar por este esfuerzo que llevan a cabo los productores para tener producciones más sostenibles, más amigables con la naturaleza. Y bueno, por último, bueno, estas iniciativas fortalecen la resiliencia de las fincas a estos efectos del cambio climático que cada vez vemos más, y nos ayudan a contribuir a posicionar al café como un producto asociado a la conservación. Todos estos esfuerzos que se hacen, como el ejemplo de Doña Ana, nos permiten contar esas historias. Yo, por ejemplo, me gusta contar una historia de la producción, un proyecto que apoyamos en Honduras, donde primero sufrieron una sequía muy extensa de varias semanas, más allá de lo que normalmente ellos experimentan. Las plantaciones de café bajo sombra con las que trabajamos resistieron mucho mejor que los vecinos que estaban a pleno sol. Y luego, unas semanas después, llegan dos huracanes separados por un mes, uno del otro, dos huracanes muy fuertes, y aquellas fincas que tenían una buena cobertura arbórea y buena sombra resistieron mejor los vientos de estos dos huracanes muy fuertes que impactaron a Honduras. Entonces son ejemplos, ¿no? de cómo estas buenas prácticas que nos ayudan a conservar a las aves, de proveerles de su hábitat, también ayudan a hacer las fincas de café mucho más resistentes a todos estos efectos y eventos climáticos extremos que estamos viendo. Entonces, bueno, son uno de los ejemplos que les puedo compartir de los beneficios de esta agricultura amigable con las aves. Muchísimas gracias, Andrés. Y ahora un par de preguntas abiertas para ustedes dos, ¿verdad? Nos interesa muchísimo contar con su perspectiva desde la base técnica, científica de proyectos y también desde la experiencia productiva. ¿Cómo imaginan el futuro del café cuando se integra productividad o producción, que es súper importante, ¿verdad?, para el futuro de cualquier
cultivo, biodiversidad y conocimiento científico. ¿Cómo imaginan el futuro del café cuando se integran estos tres pilares de producción, biodiversidad y conocimiento? Bueno, yo pienso que son tres ejes, ¿verdad? Que, como decía Andrés, se podrían vender mejor, ¿verdad? Y habría posiblemente consumidores o compradores interesados en reconocer ese esfuerzo. Pienso que uno de los valores agregados más importantes de que uno pueda tener que decir que hace eso es que pueda tener los datos, ¿verdad? Entonces, si yo puedo ver que en mi finca tengo el inventario de las aves y ya yo quiero que Andrés me pase esa aplicación, ¿verdad? Porque él decía que a partir de oír, porque uno a veces las ve, pero a veces no las ve. Si las oye, mejor, ¿verdad? Pero identificar las aves por el sonido ya eso es una profesión de mucha especialización. Yo estoy trabajando en eso, pero todavía no lo he logrado. Sí, ya identifico las más comunes, pero hay unas que cuestan mucho. Entonces, mejor ayudarse con la parte tecnológica. Entonces, esos datos, esas prácticas, esos productos que van a salir, sí o sí, van a ser reconocidos no solo por el producto ya acabado, el café tostado o el café verde oro o en cereza misma, que pueda ese productor decir, yo tengo estas prácticas y tengo estos datos que lo demuestran, ¿verdad? No necesariamente tengo que ir a la finca. Bueno, lo ideal es que ahora las fincas hablan por sí mismas. Pero si tengo los datos y tengo la gráfica en evolución, yo puedo permitirme decir, no solo tengo un café de especialidad, tengo un café con propósito, tengo un café que cuida, y tengo un café que por mis prácticas agrícolas reconoce que Costa Rica, por ejemplo, es un país biodiverso y que el café no es enemigo de esas prácticas. Y para los que les gusta, puedo tener un lugar donde las personas vengan, aprendan de las aves. Andrés, ¿qué mensaje le darías a los productores que están interesados en incorporar prácticas de conservación en sus fincas y de pronto no saben por dónde iniciar? Claro. Bueno, el mensaje principal que desde ABC les mandamos a los productores es que la conservación y la producción no son objetivos opuestos. Muchas veces existe esa idea de que para producir no se puede conservar y que si queremos conservar no se puede producir. No es cierto esto. En muchos casos las prácticas como mantener árboles de sombra, proteger las fuentes de agua o aumentar la diversidad de plantas en las fincas pueden mejorar la salud del agroecosistema. Asegurar la sostenibilidad de la finca a largo plazo es otro de los objetivos. Aquí los productores, yo pienso y veo a los productores de café como empresarios que quieren que su finca sea exitosa. Entonces, estas prácticas de conservación apoyan lo mismo. Es lo que se quiere, que las fincas sean exitosas conservando la naturaleza. Entonces también es importante recordar a los productores que no están solos. Existen organizaciones como ABC, como ICAFE, y también existen mercados interesados en apoyar a los productores que quieren adoptar estas prácticas amigables con las aves, ya sea a través de asistencia técnica, como mencionaba doña Ana, con subvenciones, con proyectos de conservación o acceso a mercados diferenciados. Entonces hay opciones para todos, dependiendo de los objetivos de cada quien. Pero ese sería el mensaje, los dos mensajes que les comparto a los productores y a todos aquellos que nos escuchan es conservación y producción no son objetivos opuestos, sino que pueden ir de la mano. Y el otro es que no están solos, que hay opciones de buscar apoyos de diferentes tipos. Entonces, estamos de nuevo emocionados de estar aquí, de tener esta oportunidad y ese sería el mensaje para los productores. Muchísimas gracias a doña Ana Lourdes y a Andrés que nos han acompañado en este episodio. Hoy hemos visto cómo el café puede ser mucho más que un cultivo,
puede ser también una plataforma para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de nuevas oportunidades para los productores, por ejemplo, ecoturismo o tours de avistamiento de aves o productos, microlotes de mayor calidad, mayor diferenciación y por ende mayor precio. Si usted es una persona productora que ya está trabajando en estas temáticas de aves o turismo de conservación, puede contactarnos al correo que va a aparecer en la pantalla, ¿verdad? Para que forme parte de esta base de datos que estamos levantando de productores y productoras a nivel nacional que ya están trabajando estos esfuerzos y que queremos empezar a visibilizar más desde el Instituto del Café de Costa Rica. Agradecemos mucho nuevamente a nuestros invitados por su experiencia y por acompañarnos esta mañana. Y esto fue de Café en Café, el podcast del Instituto del Café de Costa Rica. Yeah.